Saludos a todos, bienvenidos una vez más a Psiquis, su podcast favorito. Hoy estamos aquí con un tema que es el estigma o la desaprobación social del adicto. Y tenemos un invitado muy especial este día, que es Luis Ottenweider. Bienvenido, Luis. Gracias, Reni. Para mí es un placer estar aquí junto a ti, contentísimo de poder estar en este espacio y compartir con ustedes. Gracias. Bueno, Luis es psicólogo clínico, terapeuta familiar, consejero en adicciones también. Tiene mucha experiencia en este campo, entonces queremos hablar de lo que es, hablarnos un poquito de lo que es el estigma o la desaprobación que sufre el adicto. Ok. Cuando hablamos de estigma, el estigma tiene mucho que ver con creencias, tipo de pensamiento, puede ser también costumbre, puede ser cultural, puede ser también un asunto de la etnia, de la raza, pero es ante todo una construcción, y esa construcción se va haciendo o se va desarrollando a través de cierto tipo de creencia o pensamiento, como dije anteriormente. Si hablamos del estigma con respecto a los adictos, a las personas que tienen consumo problemático, muchas veces cuando hablamos de esas personas, la asociamos con situación de indelicadeza, de vicio, de degeneración. Y también anteriormente, cuando no se sabía que era una enfermedad, se le daba una connotación religiosa. Por eso a esas personas se llevaban a donde un sacerdote, a donde un brujo, pastor también, o donde un brujo, porque entendían que tenía algo... Un demonio. Exactamente. Entonces eso la gente lo ve en muchas sociedades. Se ve como si fuese un demonio, que no lo es, sino una patología, ¿no? Exactamente. Gracias. Entonces, al tener ese tipo de pensamiento, ese tipo de creencia, que están asociadas ante todo con culpa. Oye, pero ese señor es un charlatán. Veces que deje esa cosa y siempre sigue, no coge cabeza. Y ahora podemos entender por la neurobiología que es parte de ese trastorno, que es la recurrencia, que independientemente puedan lograr un tiempo de abstinencia por ese sistema de recompensa, el sistema dopaminérgico, vuelven y consumen, ya sea por una situación de estrés, ya sea por una situación de riesgo, una situación familiar y social. Pero espérate, déjame hacerte una pregunta porque tú estás muy técnico. Mira, hay personas que dicen, pero está Pedro y Juan, ¿verdad? Pedro y Juan son amigos, son compadres de toda la vida, pero Pedro bebe los fines de semana. Él se bebe su traguito y todo muy bien. Pero Juan no puede. Juan se va de boca. Juan amanece, se da un humo que hay que recogerlo. Tú sabes, mucha gente se pregunta, la gente, ¿no? ¿Verdad? En la calle se pregunta por qué es, o por eso es que no pueden hacer la diferencia de cuando una persona es adicta, porque el alcohol también es una droga, hay personas que son adictos al alcohol, no pueden hacer la diferencia. O sea, ellos comparan. Fulanito bebe los fines de semana o bebe el sábado y ya hasta el otro día, hasta el otro fin de semana no volvió a beber. Mira, Grenis, hay estadística donde se da datos que hay un porcentaje de las personas que beben, que consumen otro tipo de droga. Por cierto, es importante, acuérdate que estamos trabajando la salud. Exacto. Las drogas, el daño no tiene que ver con la legalidad o ilegalidad.
una de las drogas más dañinas para asunto del cuerpo, cáncer, compromiso con la salud pública, con el sistema de salud, es el alcohol. Sí. Entonces, eso es importante tenerlo, estar claro. La legalidad no tiene que ver con el daño o la salud o los beneficios. Que igual que la marihuana, que también es legal en otros países y dicen que por eso quizá no es dañina. Exacto. Es la misma Ese es situación. un tema sumamente importante. Ojalá que lo tratemos un día que tú me invites. Ok. Déjame decirte. Entonces, hay un porcentaje de esa población que va a desarrollar el trastorno por uso de sustancia. Que es lo que le podemos decir en término común, una persona con consumo problemático. Va a ser un porcentaje. El asunto es que ese porcentaje, que no es la mayoría, sí trae consecuencias negativas. No solamente para él o para ella, sino para el entorno familiar y el entorno social. Claro. Por eso es que muchas veces, acuérdate que el consumo problemático se relaciona o se asocia con delincuencia, con la delincuencia. Y no es que esas personas sean delincuentes, es que muchas veces por ese criterio, esa característica que tiene esa enfermedad de la recurrencia, cuando llega ese craving, ese deseo de consumo imperioso, hacen lo que sea, por consumir. Y si lo que sea es que tú eres mi vecina, y tú tienes un tanque de gas y yo quiero consumir, yo en ese momento lo que pienso es que ese tanque de gas me puede ayudar a consumir. Entonces, la finalidad de que yo fui a delinquir fue para poder consumir. ¿Se entiende? Entonces, por eso ese trastorno también se asocia con delinquir, con la delincuencia. Entonces, con lo que te decía, ¿por qué que hay un porcentaje que se desarrolla ese trastorno? Por un asunto de factores de vulnerabilidad. Un factor de vulnerabilidad importantísimo, que eso mucha gente lo sabe, el biológico, que es la herencia de que si yo traigo ese factor, esos genes de adicción, puedo tener un 50% de probabilidad de desarrollar la enfermedad. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo se da cuenta una madre, un familiar, de que en su casa hay una persona con problemas de adicción? O sea, no necesariamente porque tenga que estar robando ni nada de eso. Vuelvo y te digo, el entorno social es una enfermedad o un trastorno muy importante para poder abarcar ese entorno. Es decir, no es un asunto de... muchas veces hay que salir de esa individualidad. Una madre en su entorno familiar tiene ciertas, se podría decir, alerta, vamos a llamarle, para poder darse cuenta de que su hijo o su hija, y estoy haciendo énfasis que muchas veces hablamos de hijos. Pero puede ser un hermano, una prima, una pareja. Una hija. Sí, también. Ahora mismo el consumo problemático está aumentando en las mujeres. Por eso se está trabajando mucho con ese enfoque de género. ¿Entiendes? Porque la población femenina ha ido en aumento. Hay un aumento. Y hay sustancias donde desarrollan más rápidos que los hombres, como en el alcohol. El trastorno. Entonces, vuelvo y te digo, hay ciertos alertas que esas madres pueden tener, dependiendo de la etapa de desarrollo también de ese joven. Y le pueden llevar a hacer una prueba también, aunque hay algunas, ¿verdad?, sustancias que no se registran en la prueba, o todas. Se registran en las pruebas. El alcohol, hay otras formas, el alcohol no hay prueba del alcohol así. No conoce un alcoholímetro, pero... Sí, exactamente. Un alcoholímetro, es así, porque ya ahí hay un añadiente, hay un componente
que es legal, que es usted no puede manejar con Sí, claro. bajo el efecto del alcohol. Pero con relación a esto del alcohol, o sea, hay, como tú dices, señales que delatan a una persona alcohólica. O sea, las veces que se da los humos, las veces que se le olvidan las cosas, las veces que falta a compromisos que tiene que cumplir y no lo cumple. O sea, hay muchísimas señales que delatan a una persona cuando tiene el problema de alcohol. Pero bueno, lo que yo quería era como, como meter a la gente en sintonía de lo que estamos hablando. Para entonces entrar en el tema del estigma, o sea, cómo afecta esto que tú nos has dicho a los adictos en la sociedad. Pero, vamos a retomar el tema. Sí. Entonces, si ese tipo de creencia, ese tipo de pensamiento, muchas veces, yo no sé, yo que soy de campo, en los pueblos, esas personas que tú lo veías en la calle bebiendo, la misma mamá tuya te decía, ten cuidado de fulano, que eres peligroso. Entonces, uno asocia el alcoholismo o el trastorno con peligro. Otra cosa importantísima con lo que se asocia, según las estadísticas, oye eso, con asquerosidad. Sí, con asco. Wow. Pero hay otro concepto todavía más discriminatorio, que te voy a explicar lo que es la acción del estigma, que ya te lo dije, que es la discriminación. Es, te dije asquerosidad. Asco. Asco, Y que es lo vergüenza, mismo, me imagino. pero es como repudio. Esa persona. Wow, sí. Entonces, si yo vengo con ese tipo de creencia, Ya yo voy a rechazar de una vez, desde que... y ese rechazo es la discriminación. Yo discrimino, yo entiendo, Porque no se ve como una persona enferma. claro, yo entiendo que si es mi trabajo, yo no lo voy a elegir esa persona. Porque Claro. esa persona tiene una condición de degeneración, de vicio, de asquerosidad, de asco, que me produce a mí. Pero eso tuvo que ver como yo cuando carajito, que mi mamá me decía, cuidado, y yo lo veía como peligro. Exacto, ¿Tú aléjate entiendes? de ese Entonces, tigre. por eso es tan importante desmontar los estigmas. Pero no solamente los estigmas con esas personas de adictas. Claro, es importantísimo con ellos. Pero los estigmas no están ahí solamente. No, hay muchísimas ¿Tú sabes clases. cuál es el mayor estigma en este país? Adivina. ¿Cuál? La pobreza. ¿Cómo así? Explícame eso. Sí. Asociamos la pobreza con inferioridad, con desprecio. Sí, es cierto. Y discriminamos y muchas veces hasta criminalizamos. Hay zonas, hay países. Bueno, aquí pasó eso, que las zonas marginadas la hacen muro para que los turistas no la vean. Ay, sí. ¿Tú entiendes? ¿Tú sabes lo que significa eso? Que por yo ser pobre, No, son como en la basura, ven, Sí. vamos a tapar esto. por yo ser pobre, yo soy menos que tú. Wow. ¿Entiendes? Sí. Entonces, cuando hay un estigma así, pero yo, si ustedes no me sacan de aquí, yo les digo otro estigma que el de la raza, el de es decir, lo digo, cuidado si No, tú puedes decir lo que tú quieras. Es decir, yo soy haitiano. Ajá. Y ya, ¿qué tipo de pensamiento, si estamos tú aquí hablando, y yo te digo, mira, yo soy de Haití, Ay, Dios mío. Hay cambio un poco. Hay cambio. Sí. Hay cambio. Sí, claro Claro. que sí. ¿Y de dónde llega ese estigma? Es de la crianza a nivel social. Claro, que tiene un te lo van componente de diciendo. nacionalismo, tiene un componente de que hubo momentos de que nosotros... La misma Sí, historia. histórico, Sí. exactamente. Pero Wow, sí, es muy fuerte. O sea, Discriminamos. así como tú lo... O sea, discriminamos. viéndolo como tú Sí. lo estás diciendo, es Sí. grande. Sí. Entonces, hablando del estigma a esos
población que tiene el trastorno, que tiene consumo problemático, ¿dónde que está el daño? ¿En que esa gente no puede reinsertarse a la sociedad de nuevo de ninguna manera? Porque Donde no lo aceptan sí, en ningún trabajo. el estigma, como decía nuestra colega, no es para beneficio, que me da una desventaja. Claro. ¿Tú entiendes? Sí. Muchas veces me imposibilita accesar a áreas básicas. Y ahí que es la acción de la discriminación. Si tú eres médico, si tú eres psicólogo y tú tienes un tipo de estigma, que déjame decirte, según las estadísticas, la población salud, es decir, los profesionales de salud y los seguridades, es decir, policía, seguridades de hospitales, solo una población importante que discrimina. ¿En serio? Si yo recuerda que el consumo problemático tiene enfermedades colaterales. Por eso es que muchas veces se pide ayuda. Por ejemplo, yo soy alcohólico. Soy alcohólico recurrente y llega un momento que ya colapsa. Sí, y Claro. comienzo a tener problemas de el esófago. Depresión, del corazón. Sí, pero físico también. Acuérdate que la hipertensión y el alcoholismo están de la mano. Mala Pero depresión, Sí, ¿qué es pero hay, depresión? sí, ese deterioro cognitivo, y también acuérdate que el alcohol es un depresor. Exacto. Que por eso antes se confundía mucho y se hablaba de fulano tiene un trastorno depresivo. No, fulano lo que es alcohólico. Y en ese proceso Se fue de metiendo. cronicidad, Ajá. cada vez iba y le daban esos Sí, sí, sí. down, esos bajones. Entonces, muchas veces, en eso hemos avanzado muchísimo, República Dominicana. Aquí hay psiquiatras expertos en adicciones buenísimos, que pueden identificar y decir, no, espérate, no vamos a recetar a esa persona hasta que no Exacto, tenga es un un proceso diagnóstico. de abstinencia. Pero ese es otro tema. La cuestión es que si yo tengo ese problema y yo puedo ir hasta con una intoxicación alcohólica. Ujú. Con delirium tremens también. Con delirium tremens, exactamente. Y tú eres que me vas a recibir en emergencia. Y tú tienes ese tipo de estigma de que el adicto es un asqueroso, un degenerado. ¿Cómo tú me vas a tratar? Mal. Mal. O sea, Pónganlo ahí. Y cuando haya un espacio, lo atendemos. Porque ese no es una urgencia. Porque ese se lo buscó. ese se estaba así bebiendo Sí, su ron, estaba su bebiendo y vaina. ese se lo buscó. Ay, déjenlo ahí. Es más, déjenlo ahí para ver si aprende. Si aprende. Wow, lo que tú acabas de decir, Reni. Si aprende. Y si aprende es un acto, una acción discriminatoria. Claro que sí. ¿Entiendes? Sí. Es que hay mucho desconocimiento. Sí, de porque verdad. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo no creo que va a ser por maldad que vamos a hacer eso. Eso tiene que ver... Por ignorancia. Por eso es que es tan importante trabajar los estigmas. Porque los estigmas es ese tipo de pensamiento, de creencia que muchas Es veces... una creencia, sí, sí. que yo he generado o que me han transmitido o que en la cultura mía... Y que tú has asumido como que ya eso es. Exacto. Tú no investigas más nada ni nada. Exacto, O sea, y lo doy. Pero yo digo también que desde que y déjame decirte, muchas veces la religión es partícipe de eso. No estoy hablando de una religión específica. Cuando yo creo que hay sociedades, que hay poblaciones de primera y que hay poblaciones de segunda, ya yo estoy estigmatizando, ya yo estoy discriminando. Exacto. Porque yo entiendo que hay una población mejor que otra. Y cuando yo tengo ese tipo de constructos, es porque yo me siento mejor que otra población o que otra persona. Entonces ya hay una distorsión. Yo pienso que ese tema incluso deberían darlo en primaria. O sea, Claro en el colegio. Claro que sí. Para que la gente vaya. ¿Verdad, Ketty? Claro que Sí, sí, claro. claro que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, si tú te das cuenta, Grenis y Ketty,
los estigmas ha venido, hay 20.000 barbaridades que han sucedido en estas sociedades por los estigmas. Señores, pero te voy a poner un caso. La primera potencia, Estados Unidos. Te estoy hablando, está bien que yo soy más viejo que ustedes, pero no es que tanto. Ay, gracias. Pero no hace, vamos a poner 50 años, no, un poquito más, 60, que en Estados Unidos, en una guagua que se montaba una persona de raza caucásica, no podía montarse un afrodescendiente en el mismo asiento. ¿Y tú te crees que era por una maldad? Es porque hay un estigma que decía que la raza caucásica era superior a esa raza afrodescendiente. ¿Entiendes?